culto. Amén. A las 6 de la mañana aquí en la iglesia. Así que es todo, mi hermano. Los niños, los adolescentes pueden pasar a su clase. Y le vamos a dar el tiempo a nuestro pastor Armando Rojas para dar la palabra en este día. Gloria a Dios, póngase en pie. Bienvenidos sean nuevamente a la casa del Señor. Vamos a hacer una oración y pedir al Señor, ¿verdad?, que siga obrando y que aparte de dar alabanza, ahora pues abre a nuestra vida, a nuestros corazones. Como saben que la palabra del Señor es viva. Ahorita está funcionando. No solamente viva, sino eficaz. Amén. Que quieren aquellos que escuchan, no los que oyen, porque unos oyen. ¿Usted oye? Pero sabe escuchar. A veces, es que no me dijiste, sí te dije, es que no escuchaste, oíste pero no escuchaste. Pues muchas veces nosotros oímos, somos oidores de la palabra solamente, pero hay que escuchar la palabra. Cuando usted escucha, se queda pensando, meditando, ¿qué le quiso decir? ¿O qué me dijo? Entonces siempre que se predique la palabra, hermano, sacúdase la cabeza todo lo que trae pensamientos en dónde ir a comer, qué voy a hacer, saliendo de aquí, ahí tengo que ir a lavar, tengo que... Y esos afanes no nos dejan de escuchar la palabra de Dios. A usted le han predicado de el sembrador, el tipo de piedra que trae la semilla. Y una de ellas él dice que el afán no nos permite escuchar la palabra. La recibimos con gozo la palabra, sí, queremos hacerlo, pero el afán, la ansiedad, bueno, ya mañana leo, ya mañana estudio, ya pasó, ya después algo, ya después. Y yo creo que para el cristiano, Dios es el primero. Y la prioridad de nosotros es escudriñar la palabra para poder cambiar. Amén. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre bendito, en el nombre de Jesús. Te damos la gloria, honra y alabanza, bendito Padre. Yo te pido, Señor, que sigas, Señor, obrando con tu Santo Espíritu, Señor, guiando nuestras vidas, nuestros corazones, Señor. Que tú obres, Señor, y manifiestes de tu Espíritu Santo, Señor, tu gloria, tu poder, bendito Padre. Que me des palabras, Señor, para poder, Señor, exponer tu palabra, bendito Padre. En esta hora me pongo en tus manos, Señor, y te pido, Padre, que limpies el ambiente, los aires, Señor, aleluya, Padre. Todo espíritu contrario, todo lo que quiera turbar este momento, Padre, lo ato en el nombre de Jesús, Señor, y te pido que sea tu Espíritu Santo el que fluya, Padre. En el nombre de Jesús te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Amén y amén. Así puede sentarse. Hoy traigo dos temas. Amén. Uno es, ¿hay alguien aquí que no se ha convertido? Levante la mano si hay uno que no es convertido. No lo voy a pasar, nada más quiero saber si hay alguien que no es convertido. Si hay alguien que no es convertido, pues lo brincamos ese tema y vamos a hablar a los convertidos. Amén. ¿Por qué? Porque hay muchas palabras acerca que habla el Señor Jesucristo de la esperanza. Amén. Dice que tenemos una esperanza viva, ¿verdad que sí? Tenemos algo especial. Pero hay algo muy importante que quiero hablar a los no convertidos que tal vez están oyendo el mensaje y decirles que hay esperanza para su vida, hay salvación, hay libertad, hay vida eterna, hay muchas cosas. Para todo aquel que cree que no tiene esperanza, déjenme decirle que Jesucristo es la esperanza. Para usted que aceptó a Jesucristo, déjenme decirle que si se siente triste, solo, desanimado, angustiado, cansado, con ganas de tirar la toalla, que el diablo lo trae, él va a traer, déjeme decirle que hay una esperanza y se llama Jesucristo. Aún para los que estamos en casa hay una esperanza, se llama Jesucristo. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos nosotros que ya llegamos a la iglesia y que ya somos salvos. Claro que sí, somos salvos por gracia. Porque creemos en Jesucristo,
Pero aún los que estamos adentro necesitamos cada día buscar y buscar de Dios para no perder la salvación. Muchos dicen la salvación no se pierde. No descuidemos, dijo el apóstol Pablo, esta salvación tan grande. Descuidar quiere decir que podemos perder una bendición y estar un día en la casa de nuestro Padre. Amén. Voy a hablarle primeramente a los que no son convertidos y vamos allí al libro de Juan capítulo 3, 16, ya se los da memoria. Y dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida que. Pero fíjese lo que dice el 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hay una esperanza todavía, hermanos, para aquel que no conoce de Jesucristo, para aquel que tiene tal vez una religión, pero hay un tiempo en que nosotros que estamos en esta casa caminábamos tal vez sin rumbo, caminamos por el mundo, viviendo y haciendo lo que nosotros queríamos. Y a nuestro parecer cada uno de nosotros vivía bien, estábamos bien. Pero cuando una persona no conoce el Evangelio, no conoce la palabra de Dios, yo creo que todo le parece bueno. El problema es cuando vamos a la palabra de Dios, empezamos a mirar las cosas diferentes. Comenzamos a mirar nuestra vana manera de vivir, nuestras acciones, nuestras actitudes. Pero muchas de las veces nosotros, hermanos, como iglesia, déjenme decirle, que nosotros juzgamos al mundo. Muchas de las veces no solamente lo juzgamos, sino que condenamos al mundo. Cuando hablamos del mundo estamos hablando del inconverso, de aquel que no conoce a Jesucristo. Y muchas de las veces nosotros como iglesia nos sentimos los jueces. Cuando yo leo Juan 3:17, que dice: porque Dios no envió a su Hijo, ¿para qué? Para juzgar al mundo, para condenarlo, sino para que el mundo fuera salvo. Amén. Y en ese mundo nos encontramos tú y yo, y tal vez alguien nos juzgó, nos condenó y dijo: esto no tiene rumbo, esto no va para ningún lado. Y no estoy hablando de los de afuera, estoy diciendo de los que están adentro, que ahora se creen tan santos que pueden juzgar y condenar y enviar al infierno a medio mundo. Yo creo que la iglesia tiene que aprender estos versículos de memoria, porque nosotros no somos los jueces todavía, y Jesucristo aún no está como juez, sino como abogado, para darle la oportunidad a todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Él no está viendo el pecado del mundo, está viendo todavía, el Señor mira la misericordia y el amor de Jesucristo. Yo creo que nosotros como iglesia no es que tengamos que cambiar el mensaje, tenemos que aprender a llevar el mensaje. Porque el Señor Jesucristo, con los únicos que tenía pleito, ¿sabe con quién era? Con los religiosos, los que conocían. Y ¿sabe nosotros con quién tenemos pleito los cristianos? Con aquellos que conocen, pero no viven conforme a la voluntad de Dios, sino que viven conforme lo que ellos creen y lo que ellos sienten. El conflicto no es con el mundo, porque el mundo no le conoce. El conflicto es con los que le conocen y están desviando la palabra del Señor. El conflicto de Jesús, porque él iba, no era con el mundo, porque él iba con los pecadores. Y aún dijeron: aún este come con pecadores. Él iba con los que tenían lepra, con los enfermos. Pero nosotros, déjenme decirle que muchas veces estamos peleando entre nosotros mismos. Y el enfermo y el pecador se están muriendo sin fe, sin Cristo y sin esperanza. Porque la iglesia está defendiendo una doctrina que no necesita defenderse. Nosotros no tenemos que ir a pelear y contender. Dice que el mismo Espíritu da testimonio de quiénes somos cada uno de nosotros. Yo no tengo que ir a decir que ellos son de tal iglesia, de tal ministerio y somos los mejores. No, el Espíritu Santo da testimonio de quién eres y de qué estás lleno. Dijo el Señor: los sanos no tienen necesidad de médico. Y muchas veces la iglesia de Jesucristo, déjenme decirle con tristeza en el corazón, que está más enferma. Aunque duela esa palabra, a veces la iglesia de Jesucristo es la que está enferma y tiene necesidad de ser médico. Porque hemos llegado a niveles, hermanos, de convertirnos en jueces aún de otras iglesias y de otros ministerios.
Dice que Jesucristo no vino a condenar al mundo, sino a salvar, a rescatar aquello que se ha perdido. Tú y yo estamos adentro. Seamos como Jesucristo. Tengamos la misericordia y la pasión por las almas que el Señor tenía. No para ir a condenar. Ahorita venía y ahí en la esquina hay una mujer. Esa mujer tiene necesidad, pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Huele feo, ¿verdad que sí? ¿A qué olíamos tú y yo antes de venir a Cristo? Y no porque andamos de vagabundos o de hombres, ¿sabes por qué? Porque el pecado apesta ante la presencia de Dios. Y la sangre de Jesucristo nos limpia y nos purifica y nos hace aceptos ante Dios, que aún nuestras oraciones dice que suben como un olor grato ante la presencia de Dios. Dejamos de vivir una religión y vivamos conforme a la voluntad de Dios y haciendo la voluntad de Dios en esta tierra. Muchos de nosotros tenemos ministerios y creemos que los ministerios son nuestros. Déjame decirte que son al servicio de la obra para que el Señor pueda seguir avanzando en el ministerio. Nosotros somos la iglesia llamada para atraer a aquellos y no para sacarlos de la iglesia. Porque muchas veces nosotros con nuestra conducta hemos sacado gente de la iglesia. Este no era el tema que yo traía, hermano. Pero el Señor quiere que seamos sensibles a su palabra. Estamos llenos de conocimiento, llenos de sabiduría, pero para contender unos contra otros. Para ver quién es mejor y quién estudió más y quién tiene más. Y las almas se están perdiendo porque todo lo que hacemos nosotros es a llevar juicio y a condenar. No fuimos llamados a eso nosotros. Tú y yo no somos jueces. Porque tú y yo vamos a ser juzgados también de Dios. Espero que Dios no nos vaya a encontrar faltos en la balanza. Caminemos cada día con temor y temor. Caminemos cada día haciendo la voluntad de Dios, mas no utilizando nuestra sabiduría ni nuestro conocimiento, sino haciendo la voluntad de Dios. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. El ser humano, déjeme decirle que por naturaleza sabe que es pecador. Y hoy no quiere que se diga en los púlpitos esa palabra pecador. Pero a mí la palabra dice que nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Un día la palabra a mí me tuvo que confrontar y decir que mis acciones eran malas. Y yo iba camino al infierno. Hoy la gente no quiere que se hable de pecado, no quiere que se hable de infierno. Pero el infierno real y es verdadero. Jesucristo habló más del infierno que del cielo. ¿Sabes por qué? Porque Él se preocupaba de que ninguno de nosotros fuéramos a ese lugar de tormento. ¿Aún hay esperanza para el pecador? Claro que sí. Hay salvación y vida eterna. Por eso la iglesia debe dar testimonio vivo de cómo caminamos y de lo que hacemos, que nosotros hemos sido cambiados, hemos sido renovados por el poder del Espíritu Santo. La gente está cansada de ver religiones. Quiere ver acción de la iglesia de Jesucristo. Quiere ver cómo Jesucristo se mueve, cómo obra. Pero tú y yo somos los indicados para ir y hacer esa obra en amor y en misericordia. Muchas veces nosotros nos juzgamos entre nosotros como iglesia. Pero no es el tiempo de estar juzgando. Dice que el Señor está a la puerta. Y que nos encuentre en contiendas, en pleitos, en divisiones. Hermano, déjeme decirle que si suena la trompeta, sí, yo nos quedamos aquí. Aunque usted diga, yo evangelizo mucho, yo gano muchas almas, no es por obras. Y usted y yo llegamos al cielo por obras, mi hermano. Porque el sacrificio ya fue hecho. El derramamiento de sangre para salvación ya se efectúa hace 2000 años. Hoy tenemos un trabajo como iglesia y lo tenemos que hacer, hermano. Y dejar los prejuicios, las malas intenciones del corazón. Hay muchas cosas que tenemos que despojarnos como iglesia. ¿Sabe para qué? Para alcanzar a aquellos que están perdidos y necesitan misericordia, compasión,
atención. Yo me bajé de ese carro ahorita y le quería sacar la vuelta. ¿Sabe por qué? Porque yo sabía que me iba a pedir dinero. Pero fui y la saludé. Dijimos, Dios te bendiga. Tenemos que romper. Es que el dinero lo usas para la droga. Hermano, ¿tú para qué lo usas? Para tus vanidades. Para saciarte en cosas que no edifican, que no llenan, que no sacian. Pero juzgamos al que lo usa para una droga que la necesita, porque el que no tiene a Jesucristo anda buscando con qué saciar su alma. Y si aún dentro de la iglesia tú no tienes a Jesucristo y andas buscando con qué saciar tu alma, ten cuidado. Hay perdidos dentro de la iglesia, déjame decirle que sí. Muy perdidos dentro de la iglesia. Pero juzgamos al mundo y condenamos al mundo. El domingo, no quiero dedicarle los bonitos, disculpe. Que era viernes. Hermano, hay que reflexionar cómo estamos viviendo, cómo estamos caminando. Cómo estamos hacia aquella gente que necesita. Y usted dice, no, aquí usted no va, usted no conoce. Usted no anda conmigo, no anda con ellos, no anda con aquel, usted no conoce. Tal vez el que menos va tiene más almas ganadas que usted. No nos jactemos en lo mucho poco que hagamos. Agradémonos en hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces dice que el Señor vino a buscar ¿qué? Lo que se había perdido. ¿Y sabe qué? Denle palmas al Señor que lo encontró. Usted no era todo perdido. Dice que estamos muertos en delitos y pecados, y que la paga del pecado ¿qué es? Estamos destinados ¿a qué? A la muerte. Y no a morir físicamente, que ese no es el problema, mi hermano. Dice que hay una segunda muerte, y esa segunda muerte es lanzada al infierno, al lago de fuego. Y Jesucristo vino a rescatarnos de esa manera en la que nosotros vivíamos. Y dice que así como Él nos alcanzó un día, quisiera saber si a alguien se le apareció por ahí Jesús y usted en un sueño se convirtió. A cada uno de nosotros hubo alguien que le habló del Señor Jesucristo. Hubo alguien que lo enfadaba, ¿sí o no? Muchos están aquí porque fue tanto, que llegaron aquí. Para decir, ¿sabe qué? Ya este hermano, ya me entienden. Mejor voy a la iglesia para quitármelos. Pero la gloria de Dios aquí está todavía. Y ahora sea como ese hombre, esa mujer que le habló enfadoso, para usted sea esa persona. Por un alma. Por un alma. Vale la pena pensar. Porque así como usted y yo estábamos perdidos, desechados, así hay mucha gente. Pero usted y yo estamos pero afanados, ¿verdad que sí? ¿Cuántos ya tienen planeadas todas sus vacaciones? ¿Ah? Que le decimos, Señor, te veo dentro de 2 semanas. ¿Y en qué planes está el Señor? ¿En dónde está Dios? Ya le oró al Señor y dijo, Señor, quiero salir, si es tu voluntad voy. No, es que yo voy porque voy. El Señor aquí te va a esperar. ¿O quieres que vaya contigo? Que diga, Señor, si es tu voluntad voy, y si no es tu voluntad, pues no voy. No es porque yo quiera, no es del que corre. Entonces, los planes de Dios, estamos usted y yo, y en los planes de Dios hay más gente. Pero dice, ¿quién les... ¿Cómo irán si no hay quien les hable, quien les predique? Pero no es el predicar, es la forma de predicar. ¿Usted ha leído cómo predicaba Jesús? ¿Usted cree que
viene, ¿a quién cree usted que le decía? ¿Quién es? ¿Cómo dice que? A huir de la ira venidera. ¿A quién cree que le decía él? A los fariseos y los saduceos que se arrimaban y veían a los religiosos. Nunca le hablaron a la gente con necesidad de esa manera. Y usted y yo decimos, no, es que somos como Juan el Bautista, hola de pecadores, arrepiéntanse. No, misericordia. Primero. Y a los de adentro, fariseos, saduceos, escribas, dígale, hipócritas. ¿Quiere ver cuántas veces le dijo Jesús hipócritas a esta gente? Le dio 7 veces. Pero los religiosos, aunque dirigían el pueblo, una nación, no al pueblo, porque el pueblo tenía hambre, tenía necesidad de palabra, tenía necesidad de Dios, pero ellos le prohibían al pueblo. Esa era la contienda. No con el pueblo, con los líderes que gobernaban, que dirigían las naciones. Amén. El hombre, a causa de la desobediencia, cae en pecado. Por eso todos necesitábamos de un Salvador. Todos necesitábamos ser restaurados. Porque el hombre en el huerto del Edén pecó. El hombre era perfecto según Dios. Y no según Dios, sino como Dios. No conocía la maldad. No había el pecado. Hasta que viene la serpiente, viene Satanás y trae el pecado, pero lo ofrece al hombre. Le ofrece el pecado a la humanidad. No lo forza a comer, a pecar. No, a usted y a mí nadie nos forza. Satanás nos pone la tentación. El Satanás pone, el Señor lo reprenda. Pero no te está forzando, te está diciendo, ¿quieres? Así llegó a ese lugar, ahí al Edén. Y les ofreció. Y ellos comieron, ellos desobedecieron a Dios. El problema no es la fruta que comieron. El problema fue la desobediencia, la rebeldía. Ese es el problema. Ahora dice la palabra que el que comete pecado, sabiendo que es un pecado, hermano, Adán y Eva fueron advertidos, ¿sí o no? Ellos fueron advertidos y le dijo el Señor, pueden comer, disfrutar de todo, pero de este árbol no puedes comer. Fueron advertidos que les dijo el Señor, pero si comen de este árbol morirás. Y viene la serpiente y le dice, con que Dios ha dicho que van a morir. ¿Qué es morir? El hombre no sabía lo que era morir. No sabía lo que era la muerte. Por eso tenga cuidado con quien escucha, porque hay cosas que usted no sabe, que no conoce, que le van a abrir la mente y usted va a tratar de averiguar, de investigar qué es lo que le quisieron decir. Y le van a abrir su mente. Hay cosas que el Señor no quiere que nosotros sepamos. Pero nosotros por curiosidad queremos saberlas. Yo le voy a hablar algo que está sucediendo y que va a suceder, y usted cuida a sus hijos. Un niño a los 6 años no tiene la lascivia. ¿Usted sabía eso? Usted puede como madre meterse a bañar con su niño a 6 años, el niño no tiene la lascivia. Él no está pensando, él mira normal a su madre. Él no tiene un pensamiento inicuo, pecaminoso. Pero hoy quieren que a los 6 años, 5 a 6 años, dentro de la escuela los niños aprendan.
Le quieren abrir esa mentalidad cerrada que nosotros tenemos. El niño no está en edad para entender y comprender cosas. Le van a despertar la lascivia. Y hay cosas que nosotros no debemos saber y estamos investigando, porque no es, cada uno de nosotros, yo creo que con el tiempo que tenemos el Evangelio vamos comprendiendo muchas cosas, y hay cosas que a cierta edad en el ministerio no las comprendemos. Y nos metemos en problemas, ¿saben por qué? Por querer saber todo. Todo tiene su tiempo. Todo. Muchas veces nosotros queremos ser jueces de la casa del vecino. Es que viven de esa manera. Pero la Biblia dice que primero saquemos la viga que tengo yo para poder mirar la paja que tiene el otro. Y tú y yo muchas veces en lo espiritual nos sentimos más espirituales que los demás, pero todos necesitamos a Jesucristo. Todos necesitamos salvación, pero muchas veces nos creemos superior y mejores que los otros. Te voy a leer lo que dice Hebreos 10:11. Y ciertamente todo sacerdote estaba día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden ¿qué? Quitar el pecado. Después del pecado de Adán y Eva, cuando el hombre cae en pecado, descubre que estaba ¿qué? Desnudo. Y viene Dios y busca a Adán y le dice: Adán, ¿dónde estás? Dijo: Señor, es que oí tu voz, tuve miedo y me escondí porque estamos desnudos. Y dijo el Señor: ¿pero quién te dijo que estás desnudo? Si toda la vida has estado así. Así has vivido. Pero dice que ahora fueron abiertos sus ojos y miraron lo que no veían antes. Cuando venimos a Cristo, déjeme decirle que nuestros ojos son abiertos y podemos mirar nuestra condición, porque dice que la palabra es un espejo que nos refleja tal y como somos. Y la palabra nos confronta, y temor deberíamos de tener de hacer lo que hacemos si ya somos cristianos. Cosas que no son correctas. Dice que este sacerdote día tras día llevaba el cabrito, el becerro, la paloma a sacrificar un animal. Porque sin derramamiento de sangre no había expiación de pecado. ¿Qué fue lo primero que hizo Dios para cubrir la desnudez de Adán y Eva? Sacrificó un animal que nunca se había hecho, derramó su sangre y tomó las pieles para hacerles su ropa. Pero ¿qué es lo que estaba haciendo Dios solamente? Cubriendo su cuerpo. Por eso dice que el sacerdote cada año iba, ¿y qué es lo que hacía? Cubría el pecado, no se borraba. Al otro año hay que ir otra vez porque ese pecado puede volver a salir. Hay que volver a rociarlo en sangre. Cada año era esto. En el 10:12 en Hebreo dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ahora lo que hace Jesucristo es borrar. Ahorita decía un canto: ¿qué hizo Jesús con nuestros pecados? Los borró. No los cubrió. Ya no era necesario otra vez cada año ir y hacer sacrificio. Ese cordero inmolado de un año, como lo pedía, fue Jesucristo. Dice: y de una vez y para siempre.
no más. La esperanza para el que no conoce es Jesucristo. Hay una esperanza viva para Él. Vengamos y estemos a cuenta, dice el Señor. Y Él borrará nuestros pecados, nuestras rebeliones. Pero dice que Él no se acordará más de ellas porque no te va a estar juzgando cada vez, sino que Él los borra. Y Él no se acuerda de tu pecado. Por eso mucha iglesia tiene que pasar por liberación y ser sanada, ¿sabe qué? Por tanto espíritu de culpa, de tantas cosas que se hicieron en el pasado que aún nos sigue atormentando, cuando la palabra dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y tus pecados, tus rebeliones, el Señor las quitó y Él no se acuerda de ellas. Pero hay un adversario que viene y trae a memoria aquellos recuerdos. ¿Y sabe qué es lo que hace? Atormenta. Por eso es necesario escuchar la palabra y decir que mis pecados fueron borrados ya. Y de aquí en adelante, yo soy diferente. Yo no tengo por qué cargar el pasado. Pero es lo que necesita la iglesia, entender que el pasado no te atormente. No te haga retroceder, que es el trabajo del enemigo, hacerte retroceder y volver atrás y decir, bueno, yo no voy a poder. Claro, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aprender la palabra del Señor y dejar el pasado porque Él no se acuerda de tu pasado. Pero cuidado, que de lo que se acuerda el Señor es de aquí en adelante. Comienza el video de las acciones, de cómo somos, de cómo andamos. Entonces, para el que no es convertido hay una esperanza y se llama ¿cómo? Jesucristo. La esperanza para el que no conoce. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie va a ir al Padre si no es a través de Jesucristo. Nadie. No hay otro camino. Jesucristo. Eso es para el pecador, para aquel inconverso, para aquel que usted hoy le predica. Hay una esperanza. No le hable de juicio todavía. Porque Jesucristo no vino a condenar el mundo, sino a salvar el mundo. Amén. Pero ahora le voy a hablar al que está dentro de la casa. El que está afuera tiene una esperanza, ¿verdad que sí? Y que es la sangre del Cordero. Pero si vamos ahí mismo en Hebreo 10, 26, 27, escuche lo que dice el 26. Esto es para nosotros, hermanos. Y es una advertencia tremenda. Que hay una esperanza para el pecador, ¿verdad que sí? Para el no convertido, para el que no ha aceptado a Jesús, hay una esperanza de aceptarlo y su sangre lo limpia. Pero fíjese lo que dice. Para nosotros, los convertidos, si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Sí entiende esa palabra? Si usted y yo pecamos, aquí dice voluntariamente, pero es deliberadamente, ya habiendo recibido a Jesús como nuestro Salvador, que fue lo máximo de haber derramado su sangre por los pecados. Si usted y yo pecamos, siendo ya limpios, ¿ahora qué hay para nosotros? Para el que no conoce misericordia, ¿verdad que sí? Venid a mí todos cansados, todos vengan a mí. Pero para el que conoce y peca, ¿qué cree que hay? Juicio. Porque ya conocemos. Porque dice que Dios no va a volver a crucificar a su Hijo. Ya no, fue una vez y para siempre. Por eso hoy te quiero hablar a ti.
mí de que si yo peco, ya que más hay. Ya no hay más. Ya viene condenación. Dice que antes estaba muerto en delitos y pecados, pero vine de muerte a vida. Pero ya estando en la vida y peco, ¿qué más puede haber para mí? Y el Señor le está hablando a los hebreos, ¿sabe por qué? Porque dentro de la religión hay todavía gente que cree que puede pecar, pisotear la sangre del Cordero y vivir como si nada. O decir, si hago esto y esto, todo va a estar bien. Puedo pecar, pero puedo luego remediar. ¿Qué puedo remediar? ¿Haciendo qué? Si todo lo hizo el Señor Jesucristo. La gente tiene que entrar en temor de no cometer iniquidad, porque ya no hay más sacrificio para ese pecado, ya no hay más, ya fue dado. Él ya se entregó por nosotros. Hebreos 10:27 dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Cuánto vamos al cielo? ¿Cuánto vamos al cielo? Por ver. Es que condenamos al mundo, jugamos al mundo, pero los de la iglesia, los que están adentro, que están viviendo desordenadamente, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. El problema no era con los de afuera, el problema de Jesús era con los de adentro. Porque estos hombres enseñaban todavía y decían, no, es que hay que ir al templo todavía y llevar ahí un corderito. No, es que ya fue completo. Tú ya no le puedes añadir, ya no le puedes quitar, ya fue hecho. Es que yo hago más obras, es que yo me muevo más, yo voy y vengo más, ya fue hecho. Tú no le puedes agregar a tu salvación. Lo único que puede hacer es obedecer. Obediencia. Porque aquí dice que el que peca deliberadamente, le viene juicio. O sea, que viene a ser peor el castigo para aquel que no conoce. Porque usted y yo ya conocemos. Ya conocemos. Aquí es donde viene la apostasía. El querer saber mucho de la Biblia y desviarse de la palabra de Dios y querer entender y comprenderla como yo quiero, no. Al pecado se le llama pecado, a la rebelión se le llama rebeldía. Pecado es pecado. Dios no está cambiando las palabras. El hombre quiere suavizar el mensaje porque es influenciado por Satanás, ¿no? Pero a mí la palabra me dice que horrenda cosa es caer en manos de Dios. David sabía lo que era bueno y lo que era malo, ¿sí o no? Él tenía el conocimiento. Él tenía la sabiduría porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero David comete pecado, ¿sí o no? Lo comete con conocimiento. No era ignorante del pecado. Él tenía el conocimiento de Dios. ¿Y cómo le fue? Démosle gracias a Dios que tenemos el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos habla, nos advierte, nos previene. Ignorantes no somos. Conocemos el bien, conocemos el mal. ¿Y por qué a veces practicamos el mal? Porque no hay temor todavía dentro de nosotros. Tiene que haber temor de ofender a Dios. Porque dice, no, es que lo hago donde no me vea mi esposa, donde no me vean mis hijos, donde no me vea. ¿De qué te escondes? Yo no te voy a traer juicio. Aquel es el que nos mira. Él nos mira. Mira todas tus acciones, buenas y malas. En las buenas te aplaude,
tanto que andamos haciendo y afanados que ya no nos damos cuenta que estamos en peligro. Jesucristo vino a advertirnos de todo esto. Segunda de Pedro 2:18 dice: esta gente que se mete a las iglesias, porque así les hablaban ahí en esos tiempos, dice pues, hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es el esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiese sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que lo fue. Dentro de las iglesias, hermano, hay falsos maestros. Hay falsos maestros. Hay gente que no interpreta la palabra, no sabe, no tiene conocimiento, no tiene el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo le interprete, le revele la palabra de Dios. Y estos hombres se hicieron sabios, pero ¿saben qué es lo que hacen muchos de ellos? Y los puede oír en la internet, los puede oír tanta gente hablando tanta cosa que no tiene nada que ver con el hombre. Pero ¿sabe a cuántos que estaban en la verdad nos están moviendo? Sí, porque la palabra dice que aún los escogidos serán engañados. Usted y yo conocemos predicadores que fueron buenos predicadores, pero hoy, Dios mío, ¿quiénes son? Traen unas doctrinas tan erradas, una palabra que no tiene ni que ver con discernimiento. Pero eso están arrastrando multitudes al infierno. Porque usted si dice que está firme, cuídese de lo que oye, de lo que le dice, aún de los que aquellos que le adulan, que le endulzan el oído y wow, usted está tremendo, hermano. Nadie como usted, qué bueno que vaya otro como usted. Es mejor que con uno, ¿para qué quiero dos? Y lo creemos más y comenzamos a caminar. Hermano, no le hable tan fuerte a la iglesia, se le van a ir. Mire cuánta gente falta, hermano. Están dolidos en sus casas, buscando una iglesia. Iglesias hay muchas. ¿Pero a dónde te van a llevar? Maestros hay muchos, ¿a dónde te van a llevar? Entonces dice que esta gente andan desviados. Se desviaron del conocimiento, de la sabiduría. Se trastornaron. Esa es la palabra que da mucha letra. Mata. Mata, sí mata. Pero no hay espíritu. Cuidado con saber tanto. Entonces hay una advertencia para nosotros, hermano. El pecar deliberadamente va a ser tremendo el castigo, el juicio. Pero es que, no, aquí. Usted y yo no puedo justificar aquí, ¿sí o no? ¿Por qué lo hizo? No, porque esto, por esto. Ahí en el cielo no. Tú eres responsable de tus actos. Aquí tal vez le echamos la culpa. Cuando Adán y Eva pecan, llega el Señor con Adán, ¿qué pasó? La mujer que me diste. Va con la mujer, la serpiente. ¿Quién es culpable? Si a mí me engañan, ¿quién es culpable? Dice, mi pueblo pereció
faltó? Si usted es lo que le gusta sentarse y le enseña, y usted no escudriña, hermano, me lo van a engañar. Usted tiene que conocer lo que yo le estoy diciendo aquí, o a su casa lo lee, o si es cierto, el pastor dice que nosotros somos pecadores, no, pero es que no me gusta nosotros tenemos el pastor, entonces se va para acá, no le busquen, tenemos que ser confrontados, porque el Señor no quiere que vayamos al infierno. Dice que ninguno, Él no quiere que ninguno se pierda. Y si usted y yo estamos adentro, vivamos como buenos cristianos, tratando, haciendo lo mejor lo posible de no pecar, de no fallarle a Dios. ¿Alguien pecó esta mañana? Que todos necesitamos de una manera u otra. Hay 3 tipos de pecados. ¿Cuáles son? ¿Por qué pecamos nosotros? No que sean 3 tipos, 3 maneras, 3 formas de pecar. Pensamiento, de obra, porque usted lo pensé pero no lo dije y le he contado un pecado, o lo dijo y ofendió y pecó, o hizo la obra que no tenía que haber hecho y pecó. Todos tenemos una mente, una boca, y uno parece que tiene boca y lo mío digo, ay. Y de una manera u otra obramos, a veces no de la manera correcta. Todo, así como aquel necesita a Jesucristo, lo necesito yo. Pero ¿sabe qué diferencia hay entre nosotros con ellos? Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos guía, nos habla, nos estorba. Si nos estorba el Espíritu Santo, a veces va a salir, está el carro ponchado y empieza a enojarse porque la llanta por algo tu carro. Así. Nosotros no entendemos. ¿Usted recuerda aquel profeta que fue contratado para ir a maldecir al pueblo de Israel? Y la burra o la mula, ¿cómo le quiere llamar usted? ¿Dice burra o dice mula? Asna. Pues véalo por ahí, búsquelo. ¿Pero una burra o una mula? Asna. ¿Qué diferencia entre una mula y una burra? Hay diferencia entre un burro, un mulo y un macho. Hay diferencia. Nosotros creemos que todos son iguales. No todos los burros son iguales. Hay machos. ¿Cuántos de aquí son machos? Oye, macho. El macho no puede procrear. El macho de carga nomás para eso dinero. No sirve para otra cosa más que para cargar. Amén. ¿Ya lo encontró? ¿Qué dice mula? Asna. ¿En qué versión te escoge? ¿En 60? ¿Un asna? Una burra. En México es burra. En Salvador es asna. Es el mismo animal. Le estorbaba para cumplir el propósito. Pero ¿cómo es posible que mejore el animal? Mire. Usted no lo ha tocado, hermano. A las 2 3 de la mañana empieza a buscar dos soledad. Cuando hay una presencia, para que no se asuste, ¿cómo le diré? Sí, porque la gente a las 2 de la mañana no va a querer ni levantarse. Hay una, diabólica, no, hasta yo me asusté. No, hay unas presencias que los animales lo sienten, ¿sabe usted? Una presencia de espíritu chocarrero, espiritual, mala, no buena. Y los animales empiezan a aullar, a inquietarse. Los animales sienten lo espiritual. Y no son espirituales. Y nosotros sentimos lo espiritual, que somos espirituales. Y a veces no sentimos nada. Que estamos más dormidos y afanados. Que el Señor nos está revelando y mejor el perrito es el que está luchando. Ese hombre les formaba Asna.
le estorbaba, para que no fuera a donde Dios lo estaba enviando, porque él iba a maldecir. Y así Dios nos estorba, a veces nosotros, mira, hermano, lo voy porque lo voy. Número uno, aceite la fuerza. No podemos hacer y vivir como nosotros queremos ver, hermano. Tenemos que vivir de una manera ordenada. Pero la única forma de saber cómo vivir como cristiano, sabe dónde se encuentra. Este es el manual. No ande buscando por aquí, por ahí, que lo van a desviar por del camino. Mire, esta es la única verdad que existe y se llama Biblia, palabra de Dios. No busquemos por otro lado, hermano, donde no hay. No nos confundamos. Que vamos a terminar más perdidos. En una religión, en otra religión, una creencia, otra creencia, no, hermano. Hay un solo camino, se llama Jesucristo. Hay una sola verdad, se llama Jesucristo. Y hay uno solo que da vida, se llama Jesucristo. No busquemos donde no hay, hermano. Póngase de pie. Yo quiero invitarlo, hermano, que de aquí en adelante piense antes de hablar. ¿Qué es lo que va a hacer? Pensar antes de hablar. ¿Para qué? Para no cometer pecado. ¿Y cómo hacemos con la mente? La mente trabaja a una velocidad, hermano. Dice Santiago que el que pueda dominar su lengua. Yo pienso también que el que pueda dominar su mente es un hombre bien cristiano. Porque la mente trabaja más que la lengua. Y si usted puede dominar sus pensamientos, hermano, porque es que yo pensamos antes de hablar. O hay gente que habla sin pensar también. O dice, oh, está pensando en voz alta. No seamos tan rápidos para opinar, para hablar. Seamos prudentes. Seamos ese tipo de cristianos, usamos la prudencia. Si no te preguntan, no contestes. Si no te piden la opinión, no la des. Es que yo sabía que iba a salir mal, bueno, déjalo estar. Pero si te preguntan y te piden opinión, el día se necesita mucho, porque necesitamos mucho. Porque aquí todos somos sabios, ¿sí o no? Todos somos sabios. Entonces se pone uno a ver fútbol y todos somos técnicos. Oh, no, hombre, yo hubiera metido a este no sirve para nada, hubiera puesto al otro. Esa se hubiera pasado, yo la meto, yo. ¿A quién hubiera metido? No sabes quién caes, caminando, corriendo. A George. Todos sabemos todo. Es mentira, no. Ni en las cosas de Dios sabemos todo. Hay que aprender.